será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Incline su rostro, hermano, y ayúdeme a hacer una oración en esta noche. Padre, yo te doy gracias a ti, Señor. Primeramente levanto la gloria, la honra a ti, Señor. Yo te pido que hoy te glorifiques en medio de nosotros, Señor, y que hables tu palabra, que Señor, que lo que has puesto en mi corazón lo hable con denuedo, con el deseo que tú quieres dejar en este lugar que ahora estás empezando, Señor. En el nombre de Jesús yo te bendigo a ti, te pido que bendigas a cada uno acá presente, Señor, y que nos enseñes, que la palabra caiga como una semilla en tierra buena, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Algo que el Señor ponía en mi corazón. Usted sabe que la autoridad se le fue delegada al primer Adán, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? El primer Adán, la intención el deseo que el Señor tenía creando a Adán y dándole la autoridad era para que Adán pudiera venir y dirigir y guiar y enseñar. Amén. Ese era lo que el propósito que el Señor tenía para Adán. Pero hermano, usted conoce bastante, ¿verdad? Yo creo que hemos oído bastante la palabra del Señor y conocemos lo que pasó con Adán, lo que sucedió. Fíjese que Satanás, quien ha sido aquel que se ha rebelado, ¿verdad? Se ha rebelado, dice que contra toda autoridad. Y es el enemigo más grande que intenta hacer lo mismo que todos los hombres intentemos que hagamos lo mismo, que nos rebelemos, que perdamos la autoridad que se nos fue delegada por el Señor. Amén. Él ha luchado, es una lucha constante para que se pierda la autoridad. Por eso, hermano, cuando leemos en Génesis y vemos el recorrido que tuvo aquel primer Adán, y vemos aquella Eva, a quien el Señor le había dado como ayuda idónea. Amén. El enemigo no se dirigió a Adán, ¿verdad? Fue astuto y se dirigió a Eva. Si, hermano, en aquel momento Eva se hubiera acordado y hubiera reconocido su autoridad, ella hubiera llamado a Adán y hubiera juntamente con él hablado o pedir el consejo, porque era su autoridad espiritual. ¿Amén? Pero en aquel momento, hermano, Eva le presta el oído a Satanás, al enemigo, y cae Eva en una transgresión. ¿Amén? Y entonces esto lleva a Eva a cometer esta transgresión, y pues conocemos lo sucedido. Cuando el Señor viene a buscarlos, no viene a buscar a Eva, ¿verdad? Se da cuenta que el Señor viene a buscar al delegado, al que el Señor delegó autoridad. Vino a buscar a Adán y vino a hablar y le dijo: ¿dónde estás? Cuando leemos el pasaje, le dijo: ¿dónde estás? Y aquel pasaje nosotros nos debemos de detener, hermano. Cuando leemos la Biblia debemos de detenernos cuando usted ve una pregunta o algo así, debe detenerse usted y preguntarse y hacerse la misma pregunta, porque la Biblia no está escrita solo para que la leamos como una historia. Está escrita para que de ella aprendamos y se convierta vida en nosotros. Se dejó como una enseñanza para nuestras vidas. Entonces, hermano,
cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? No porque el Señor no sabía dónde Adán estuviera, pero el Señor quería mostrar la condición en la que Adán se encontraba. Ahora Adán se encontraba huyendo, escondiéndose de la presencia del Señor. Pero ¿a qué había causado aquello? Usted sabe que era una comunión constante con el Señor. El Señor lo había puesto en el huerto para que gobernara, para que dirigiera, como le mencionaba hace un momentito. Pero ¿qué? ¿Por qué? Y visitaba, era constante. El Señor bajaba y hablaba con Adán. Pero ¿por qué aquel día cambió eso? ¿Por qué aquel día Adán, en vez de salir contento a recibir al Señor, ahora estaba escondido, huyendo de la presencia del Señor? Hermano, lo que causa el pecado, la desobediencia, el salirte de la autoridad, hace eso. ¿Amén? Y eso es lo que el enemigo es una lucha constante con cada uno de nosotros, queriendo que nosotros nos salgamos y desobedezcamos y hagamos eso. Entonces, y eso es lo que causa, hermano, este sucedido con Adán. O sea, Adán pierde lo que el Señor le había dejado, aquella autoridad, y ahora ya no se encontraba en el plano de autoridad en el que el Señor lo había puesto. Amén. Pierde aquello Adán, y hermano, qué cosa tan terrible. Sin embargo, usted sabe que el Señor sabía que aquel propósito con el que había creado a Adán, ahora el mundo se quedaba, hermano, y vendría un caos. Porque vaya si no hemos visto caos, ¿verdad? Vendría un caos. Pero el Señor es Señor perfecto, ¿verdad? Gracias a Dios por su misericordia, que tenía un plan perfecto. Amén. Porque, hermano, en aquel momento, aquel Dios que creó todas las cosas, y cuando falló aquel Adán, muy bien hubiera podido determinar que no teníamos oportunidad ninguno. Amén. Sin embargo, gracias a Dios por su misericordia, por su amor, hermano. No podemos negar el gran amor del Señor para con nosotros. Amén. Y aquel plan perfecto que el Señor tenía, pues ahora tenía que ponerlo, lo iba a empezar a desenvolver. Amén. Y el Señor, hermano, pues sabiendo que iba a existir este caos en la tierra, en el mundo, ahora manda y pone su autoridad, o delega autoridad en aquellos hombres que son fieles. Pero mire la cualidad que tienen que tener aquellos hombres. Conocemos, wow, el Señor mandó hombres que hablaron a su pueblo, que le enseñaron a su pueblo, y los delegó porque eran hombres fieles a Él, ¿verdad? Al Señor. Pero eso es lo importante, para que pudieran enseñar, hermano, para que pudieran también enseñar. Pero el plan perfecto del Señor fue mandar a su único hijo. Era el único que podía, porque se probó. Yo creo que hermano, no es que el Señor no haya querido, pero no había hombre, no. Después de Adán no hubo otro hombre que pudo hacerlo. Un Abraham tan amoroso del Señor, el Señor lo llegó a considerar su amigo. Sin embargo, Abraham no podía llenar la medida, porque tenía que ser un hombre perfecto. ¿Amén? Y el único que pudo cumplir esa obra fue Jesucristo. ¿Amén? Fue el único que pudo aplastar la cabeza del autor de la rebelión. Amén. Fue el único. Quiero llevarte ahora a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, en el versículo 19, me parece. Sí, en el capítulo 5, versículo 19. Dice: por eso Jesús respondiendo le decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera.
Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará, para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida porque Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo, que viene la hora y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le dio al Hijo al tener vida en sí mismo. Y Él le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Oiga, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, hermano, qué ejemplo más grande, cómo nosotros podemos negar que el Señor iba a tener una autoridad, si cuando fue enviado, Él vino honrando, reconociendo su autoridad, vino reconociendo al Padre. Y dice, y la autoridad que le delegó para este mundo. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos eso. Él fue un hombre perfecto, y siendo perfecto nunca se exaltó a sí mismo. Y hermano, eso es una gran lección para nosotros, entender lo que el Señor ha hecho. Entonces en Lucas podemos leer y dice, porque Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Aquello que hermano, aquel propósito con el que había creado a Adán se había perdido, pero tuvo que mandar a su único hijo, y vino a buscar y a salvar. Dice la Biblia, vino a buscar y salvar. ¿Usted cree que lo encontró? Claro que sí. Por eso nosotros tenemos el privilegio de hoy estar sentados aquí, escuchando la palabra del Señor y sintiendo la mano del Señor extenderse con misericordia a cada uno de nosotros. ¿Ven? Nosotros tenemos que acordarnos de dónde el Señor nos sacó, ¿verdad? Entonces, hermano, es algo tan precioso. El que pudo haber dicho no, fue el que sí se dio. Se humilló hasta lo más bajo. A veces nosotros tenemos ciertas actitudes, ciertas cosas que nos cuestan, ¿verdad? Pero no nos acordamos y no vamos a la palabra y nos comparamos con aquel hombre perfecto, hijo del hombre perfecto. No tenía ningún defecto. Sin embargo, no se aferró a eso, sino que dijo, Señor, usted se puede leer detenidamente, no que no haya pasado aflicción, hermanos, y dice que cuando estaba en aquel monte pidiendo al Señor, le dijo, que no pase esta copa de mí, porque no, hermano, me imagino, me pongo a imaginar en el momento cuando el Señor sabía que iba camino hacia la cruz. Y yo no sé si usted se pudiera poner en un momento en ese sentir. ¿Qué haría usted, hermano? Como dice nuestro apóstol, dice, quizás algún padre daría la vida por su hijo. Quizás, y aún así lo dudamos. Pero, ¿daríamos la vida por otro malo? Hermano, no. Pero Él dio su vida por y si nos examinamos cada uno de nosotros, hermano, qué terrible.
Qué terrible. No hay nada bueno en nuestro corazón que podamos ofrecerle al Señor. Pero qué misericordia tan grande que derramó su sangre por ti y por mí, para que pudiéramos ser salvos y tener el privilegio de un día encontrarnos en la eternidad con Él. Amén. Por eso, hermano, qué precioso que Él vino con esa misión a buscar y a salvar. Por eso, hermano, aquel que aprende, así como Él, ¿dónde está sentado ahora Él? ¿Acaso no está sentado a la diestra del Padre? Claro que sí. Entonces, todos aquellos, hermanos, que aprendemos, que entendemos qué es eso, qué significa eso, Dios nos da el privilegio de tener autoridad y ser capaces de manejar autoridad. Pero tenemos que darnos a Él. Darnos de una manera especial, dejar que realmente sea Dios el que gobierne nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos o pensamos que necesitamos ayudarle al Señor. Es como que le digamos, cuando nosotros metemos el yo, es como que nosotros le dijéramos al Señor: mira, Señor, es que tal vez tú no estás seguro de lo que estás haciendo, déjame ayudarte. Y hermano, el Señor no nos ni siquiera nos necesita, sino que nos ama y nos quiere con amor verdadero. Amén. Entonces, es algo, hermano, en lo que debemos de enfocarnos. En Mateo capítulo 28, que estamos cerquita ahí, Mateo capítulo 28.